la fuerza en el eje, entonces va a ser eso. Esa va a ser la T radial, la suma de todo esto. ¿De acuerdo? Y esto, naturalmente, para dimensionar el eje, esta es la fuerza que debemos llevar. ¿Se entendió? Ahora aquí no importa si es una o dos correas, ¿no? Es la fuerza total, no es la fuerza en una sola correa. La potencia es la total. O sea, si quieres hacer en cada una, más bien esta fuerza sería en cada una, si son 3, sería entre 3, si son 4, sería entre 4. Esta es la fuerza total. Porque no necesitamos la fuerza en las correas. Lo que nos interesa es la fuerza en el eje. ¿Se entendió? Porque esta es la potencia total, no es la potencia entre 3, digamos. Si fueran 3 correas, es la potencia total. Y la fuerza de pretensado, ¿eso de dónde lo sacamos? Hay unas fórmulas. La vez pasada, el otro día, ¿se acuerdan que dijimos, mira qué lindo hemos encontrado y lo he ido colocando. No lo he guardado. A ver, buscar en porcentaje. ¿Se acuerdan qué buscamos? Que estos son los diámetros mínimos que hemos visto que puede soportar a cada correa. Para cada correa hay diámetro mínimo. Bueno. La pantalla no está presentando. ¿Qué? Su pantalla no está presentando. ¿Ahora sí?
Sí, Ya. Estos son los diámetros mínimos de la polea. A ver, no sé si, ojalá lo pudieran bajar este texto, sería una maravilla. No sé si, ojalá alguien lo puede intentar bajar. No permite acá bajar. Sería una maravilla que lo baje. Bueno, esos son los diámetros mínimos. Luego el ajuste de distancia entre centros. Para el montaje, y es lo que vamos a ver enseguida. Para el montaje, nosotros tenemos que hacer los agujeros acá, donde va a ir el motor, de tal manera que pueda desplazarse de manera horizontal, ¿no? Para eso se hacen unos canales donde normalmente tiene el motor tiene 4 pernos, ¿no ve? Uno acá, otro acá, otro acá y otro acá. Entonces, en ambos lados, adelante y atrás, se hacen unos canales para los 4 pernos, cuya longitud debe ser mayor que S más T. ¿Qué es T? Esa es la distancia mínima que debe recorrer el motor para desmontar. Y T es la distancia mínima que debe tener para tensar, para ajustar, porque esto tienes que ajustar. Y al ajustar se va a tensar. Entonces te dicen, este es desplazamiento mínimo, S para las correas y T para el desplazamiento, es decir, esto es lo mínimo que debe tener para aflojar y esto es lo mínimo que debe tener para tesar, de tal manera que la longitud del agujero donde va a entrar el perno del motor debe ser S más T. ¿Se entendió? ¿Aló? ¿Entendieron o no? ¿Aló? No muy bien. No, muy bien. A ver. Vamos a ver acá. Aquí. Aquí está. Miren. La forma de tesar una... La forma de tensar una polea es recorriendo el motor. Recorriendo el motor. Ahora bien, si ustedes se fijan, acá, estos son los pernos del motor, ¿no? Pero esos pernos del motor, fíjense, aquí está sobre una estructura, aquí abajo ven, estos huecos, estos son a lo largo, aquí atrás también hay unos huecos largos, ¿no? ¿Ah? Entonces esos huecos largos, ¿sí? Cuando tú aflojas los pernos, entonces puedes acercar para desmontar y una vez que has montado tienes que tesar y tienes que estirar para tesar. Entonces para cada tipo de correa te dice cuánto es la longitud mínima, aquí está, cuánto es el desplazamiento mínimo ese que debes tener para aflojar y cuánto para tesar. De tal manera que la longitud mínima de este agujero a la longitud debe ser S más T. S más T. ¿Se entendió?
Ahora sí, la ranura, la longitud de la ranura tiene que ser S más T, ¿verdad, Miguel? Exactamente. La longitud de la ranura tiene que ser mínimo eso. ¿Entendió? Entonces, esta longitud, estamos hablando de esta longitud debe ser S más T. Para eso te dicen acá cuánto debe ser S, por ejemplo, para la correa, en función de la distancia entre centros, te dice para la correa Z debe ser el mínimo, ¿dónde está? Esto es S, 19. Y para la tensar, 63 o 51. ¿Se entendió? Bien. Pues, ahora, la operación de pretensado. Nosotros tenemos que tensar de tal manera, si la tensión es muy poca, ¿qué va a pasar? Va a resbalar. Si la tensión, el pretensado en el vacío va a ser muy poca, pues ¿qué va a pasar? Que va a resbalar la correa. Si la tensión es demasiado grande, el pretensado, ¿qué va a pasar? Que va a sobrecalentar, va a haber un sobreesfuerzo sobre los ejes y especialmente sobre los rodamientos. Entonces los rodamientos se van a precalentar o recalentar y no van a durar. Entonces, el pretensado tiene que ser lo justo y eso está en función de qué, del tipo de correa y la distancia entre centros y también de los diámetros. Entonces, en función de eso, te dice, para cada tipo hay una prueba que hay que hacer que en el centro, justamente en el centro, hay que aplicar una fuerza. Esa fuerza está aquí en tablas, ¿no? Está en tablas, te dice para cada tipo de correa, ¿no? ¿Cuánto de fuerza debes aplicar? ¿Cuánto de fuerza debes aplicar? Y aplicando esa fuerza, tú tienes que medir esta deflexión que se llama. Y esta deflexión te va a decir en función de los tipos de correas entre cuánto y cuánto debe estar. No leo acá, lastimosamente no leo. Pero te dice entre cuánto y cuánto debe estar. ¿Qué pasa? Si esta deflexión es mayor a la que te dan, por ejemplo, para la B, no sé, supongamos que te dicen de 26 a 36. Y además te dicen que apliques, no sé, 50 kilos. Si aplicando 50 kilos, lo que te dice aquí en la norma, esta flecha es mayor, entonces ¿qué significa que está muy flojo? Tienes que tensar más. Pero si también es muy pequeño al menor, pues si te dicen, no sé, entre tanto y tanto, y es muy, muy pequeño, ¿qué pasa? Que ya también está demasiado pretensado, entonces hay que aflojar. ¿Se entendió? Sí. Bueno, todo el procedimiento hemos visto. Es lo mismo. Ahí está un ejemplo, es lo mismo. Solamente esa parte, a ver, de nosotros. Vamos a ver dónde estamos. Montaje y mantenimiento. Bueno, dice, demasiada tensión puede causar exceso de fricción en los rodamientos de las poleas. Insuficiente tensión causa deslizamiento, pérdida de transmisión de potencia y aumento de rozamientos. Acá te da una idea aproximada de cuánto más o menos debías aplicar de carga para el pretensado.
para cada uno en función de los diámetros y en función del tipo de sección, la carga que debes aplicar acá para que se pueda tensar. Eso es muy difícil verificar. Este seguramente es una forma, pero es muy difícil verificar. Esta es una forma. La otra forma es que en catálogos te da aquí, o sea, te dice que debes aplicar aquí una fuerza F, ¿no? Una fuerza F. Una fuerza F debes aplicar ahí. Una fuerza F, que esta fuerza F está en función del tipo de correa que tienes y de la longitud que hay. Y con eso tienes que medir esta deflexión. Y esta deflexión debe estar entre un mínimo y un máximo que también te den las tablas. Si es más de lo que te den las tablas, está muy flojo, entonces tienes que tensar más. Y si es menos de lo que te dicen, entonces está demasiado tensado, tienes que aflojar. ¿Está? Yo tenía, lastimosamente, me han robado uno de sus compañeros. Cuando llegué de España me traje esto. Es una especie de romanita que se le coloca ahí con gancho y se le estira. Me han robado. Eso regalan. Uno va fuera del país y estas tiendas que venden correas, esos te regalan. Bueno, yo tenía eso y con eso podías exactamente, y eso te sirve mucho si trabajas en empresas que, digamos, cuyas máquinas son de alta responsabilidad, no pueden parar, entonces por lo menos 1 o 2 veces por semana uno tiene que ir midiendo, porque las correas se van dilatando, se van estirando. Entonces uno tiene que ir midiendo esa deflexión y ir tesando un poco, tesando. ¿Se entendió? Sí. Bueno. Montaje y mantenimiento. Pero el montaje, por lo tanto, esto es para el tesado. Y esto es para la alineación. Para la alineación hay 2 tipos de desalineaciones que puede haber. Una desalineación que se llama paralelo, o angular. Por ejemplo, es desalineado paralelo, ¿no? Si bien los dos son paralelos, pero está desplazado. Entonces la correa cuando venga acá, va a ir desalineado y la correa al entrar en estas esquinas se va a hacer bolsa. La cara lateral se va a deshilachar. Lo mismo acá, puede ser que con este esté alineado, pero está angular. Está angular, lo mismo. En este caso va a tratar de salirse. Aquí también se sale muchas veces. Entonces lo que hay que hacer es esto. Hay que ser con una regla, nosotros no tenemos una regla tan larga. Lo que se hace, agarras un hilo y estiras de aquí. Estiras con un hilo nylon, con cualquier hilo, ¿no? Hilos de pescar. Con eso, y tiene que tocar acá, tiene que tocar acá, tiene que tocar acá y tiene que tocar acá. ¿De acuerdo? Entonces, y ahí te ves si hay desalineación paralela o angular y vas acomodando de tal manera de que realmente sea alineado, ¿no? Esta es la alineación horizontal. A veces hay una alineación paralela que es más difícil que se produzca. ¿Qué sería esto? Hay que agarrar una plomada y lanzar. Entonces, con la plomada, esta es una plomada,
Y ahí ya tiene que tocar aquí, aquí, aquí y aquí. Esto es para la alineación vertical. ¿Se entendió? Sí, jefe. Entonces tiene que tocar en los 4 puntos. Bueno, hay diferentes formas. Hay con un husillo. Primero hay a mano, manualmente, que uno estira manualmente y uno aprieta. Hay otro que es con un husillo cuando son muy grandes. Entonces hay un husillo o acá que es una tuerca. Es un tornillo, mejor dicho, y con ese tornillo va ajustando y va tesando hasta que sea lo correcto. O con un rodillo tensor, cuando son muy pesados, el motor es muy pesado, entonces se utiliza un rodillo tensor. Un rodillo tensor es mejor siempre de afuera que de adentro, porque si tú haces de afuera, estás aumentando el ángulo de agarre acá, el ángulo de abrazamiento. Si tú haces de adentro, estás disminuyendo la capacidad porque estás disminuyendo el ángulo de abrazamiento. Es siempre mejor de afuera hacia adentro. ¿Se entendió? Y este es como un balancín. Este es muy parecido, es solo que en vez de horizontalmente, este es un balancín que hace que se baje o que se suba todo con una palanca acá, ¿no? Es una palanca acá, se va pivoteando acá y esto va subiendo, bajando así. ¿Se entendió? Bueno. Poleas. Las poleas normalmente tienen acá un hueco y tienen una chaveta, ¿no? Ya sabemos que esta chaveta, primero que debe ir, el ajuste debe ser apriete. Debe ser con el eje de la polea debe ser un apriete. Un apriete para que le ayude a la chaveta a soportar. Si es flojo, primero, si es flojo, entonces en la chaveta va a golpear la chaveta. ¿No? Entonces no puede ser flojo. Tiene que ser aprieto y bastante aprieto. Un P por lo menos. Un P6, H7. Así. Tiene que ser aprieto para que le ayude a la chaveta a soportar para que no haya cargas de impacto y también pueda ayudar de alguna forma el rozamiento, ayude a la chaveta a transmitir el momento total. Se llama la llanta, el disco, y este es el canal, ¿no? El canal está acá. Este canal, fíjense, acá no sé si, aquí está. Esto es muy importante. Esto es muy importante. En función, para cada tipo de correa, en función del diámetro, este ángulo del canal, si bien viene 40 grados la polea tiene con 40 grados, pero el canal la correa viene con 40 grados, pero el canal de la polea no puede ser 40 grados. Depende del diámetro. ¿Qué pasa? Nosotros sabemos, fíjense, que cuanto menor sea el diámetro, menor es el ángulo de abrazamiento. ¿Estamos de acuerdo? No el ángulo, sino la sección, el arco. ¿Sí o no? Ya pues háblenme, digan sí o no para seguir. ¿Otra vez estoy fuera? Hola. Sigue. ¿Se entendió? ¿Sí o no? Sí. Sí. Entonces, cuando la polea es más pequeña, el arco de contacto es menor. Y si es menor, entonces la capacidad de transmisión va a ser menor. Hay riesgo de que resbale, ¿no? Entonces, para que no resbale, ¿tenemos que apretarle más o no en esta parte? ¿La polea le tiene que apretar más a la correa o no? Más para que no resbale. Más. Por eso es que el ángulo de la polea tiene que ser menor, fíjate.
para diámetros, por ejemplo, entre 51 hasta 300, hasta 51 hasta 86 para el Z, el ángulo de abrazamiento debe ser de la polea es 34 grados. De ahí ya sube a 36, a 38 y ya cuando ya es grande la polea, ya puede ser 40 grados. Pero el ángulo, este ángulo de abrazamiento no es 40 grados como dicen los técnicos o como ustedes cuando dibujan en el AutoCAD, siempre les va a salir 40 grados esto. No es 40 grados. Depende del diámetro. Cuanto más el diámetro, tenemos que apretarlo más. Y te dice aquí la norma. Fíjate, 34, 30, 36, 38. Entonces, para la misma polea, por ejemplo, para la misma correa, el diámetro de la polea, el ángulo de la polea pequeña no va a ser igual al ángulo de la polea grande, porque en el ángulo de la polea pequeña puede ser que sea 34 y en la grande puede ser que sea 38. ¿Se entendió? Sí, ingeniero. Bueno, eso sería entonces todos los relacionados al montaje. Fallas y causas. ¿Qué puede fallar? Dice, por ejemplo, flancos endurecidos. Esta parte de acá, estos son flancos, dice. Si los flancos están endurecidos, acá dice la causa, las poleas no están alineadas. Eso es fija, lija. Si los flancos están endurecidos o están desgasados, es que o se vuelcan, entonces la causa es que hay desalineamiento. Fisuras y roturas en la base. Bueno, esto es para las correas ranuradas. No, esto no está bien. Estos son para las correas dentadas. No está bien esto. Esto no está bien. Vamos a buscar otro. Vamos a buscar otro. Esta vez es para las correas trapezoidales. A ver, las causas, las fallas que más se dan, por ejemplo, el resbalamiento. No sé aquí, esto debe ser. Lo otro, ¿cómo se nombre? Si está resbalando la correa, si la correa resbala, hay dos causas.
Esto es para correas rentables. Son correas de distribución. Este es lindo catálogo, si pueden bajarse, es muy lindo. Gates. Es más práctico. Está mejor. Está mucho mejor. A ver, si se rompe una correa, si se rompe la correa, ¿qué pasa? Que está mal dimensionado, ¿no? Es decir, la transmisión de la correa, la capacidad de la correa es insuficiente. Dice, o correa pinzada o forzada en la polea, o ha caído un objeto dentro de la transmisión. Hay alguna sobrecarga, algo que ha caído, no sé, un perno, alguna cosa ha caído en la transmisión, se ha metido entre las poleas y se ha roto, ¿no? Esa es otra de las causas. Entonces, dice, las correas no soportan la carga de trabajo sin razón aparente. Transmisión de carga, lo mismo. Esto es lo mismo. Las correas que hay que cambiar, hay que diseñar, o sea, o más correas o una correa mayor. Aparición de la cuerda en los laterales. Eso es que aquí en los laterales empieza a deshilacharse. Cuando empieza a deshilacharse, hay dos causas. O desalineamiento, hasta 3 causas. O desalineamiento, ¿no? Desalineación, por el que está entrando una de las esquinas, está desgastando acá. O la cuerda tensora está dañada. Dice, aquí adentro hay una cuerda tensora y se ha dañado, ¿no? Pero si aparece, se está deshilachando, es que hay desalineamiento. Delaminación o separación de la parte inferior. Poleas demasiado pequeñas, tensor dorsal demasiado pequeño. Entonces, dice con la delaminación de la correa o separación de la parte inferior. Eso no sé. Bueno, los que más se presentan les voy a decir, pero las otras son muy específicas. Las que más se presentan, bueno, es esta, que a veces se ha hecho un mal dimensionamiento o ha existido sobrecargas y la correa se rompe. Luego el otro es el deshilachado de una de las caras, especialmente de una de las caras, aquella que entra en una esquina. Aquí, por ejemplo, cuando hemos visto el desalineamiento, si la correa está entrando acá, entonces esta es la tensora, esta es la que está circulando. Al entrar acá, esta cara de acá se va a ir cortando, entonces va a ir deshilachando en esta parte interior. Entonces, si una de las caras se deshilacha más que la otra, es fija que es falla por desalineamiento. Desgaste en la superficie superior, pues algo está sucediendo así. Desgaste en las paredes laterales de la correa. Si está deslizándose en ambas partes de la correa, ya sea acá o en ambos lados, ¿qué está pasando? Quería mostrar, ver. Aquí. Si el desgaste es en ambos lados, así, y además abajo, especialmente si hay abajo, si el desgaste está solo en ambos lados y no abajo,
Entonces, fija, lija, que es falta de tensión. La correa está resbalando. O la polea pequeña es demasiado, o sea, su arco es demasiado pequeño. Pero si hemos hecho un buen cálculo y dimensionamiento, es mal tesado porque está resbalando y ambos lados se va a ir desgastando. ¿Está claro? Entonces hay que tensar más. Ahora bien, si en cambio están los tres, y además suena, ¿no? Hay un ruido. Si ese ruido es característico de un mal tensado, es que está resbalando la correa. Entonces hay que tensar más. Pero si está resbalando y las tres caras están dañadas, esta, y además la de abajo, ¿qué significa? Que el ángulo de la polea ya se ha desgastado demasiado. O sea, ya no está haciendo el efecto trapezoidal, sino que esta ya se entra hasta el fondo y está funcionando casi como una correa plana. Entonces, en ese caso hay que cambiar la polea. Eso nos ha sucedido algunas veces. Ya la polea muy gastada, entonces cualquier correa nueva que poner, otra vez resbalaba, porque el ángulo de la polea ya no era el correcto y daña las tres caras. ¿De acuerdo? Fíjate. Aquí hay un duda, quemadura, endurecimiento de la superficie, temperatura excesivamente ambiente, luego suficiente escamosa, contaminación química, respecto a correas únicas o múltiples, varias correas de cigarro, una correa o todas se estiran de manera idéntica, silbido, ruido, deslizamientos, lo que les he dicho, ¿no? Ruido, roce, rechinamientos, cojinetes dañados, transmisión demasiado ruidosa, correas sueltas, vibración excesiva del sistema, separación de la banda, superficie. Bueno, acá está, ustedes pueden ver más, pero las más se presentan son esas. Y la otra que se presenta con bastante frecuencia, es que se gira la correa. La correa se da la vuelta. En vez de estar girando, se da la vuelta de un costado. Eso es desalineamiento. Fíjate. Eso es desalineamiento. O se sale, o se da la vuelta o se sale. En ese caso es desalineamiento. Fíjate. ¿De acuerdo? Bueno, eso sería todo, correas. Porque de aquí ya... Estas correas dentadas ya no es. Esto ya es más específico. Les he puesto aquí por si algún caso, algún día. Esto se utiliza muy poco, ¿no? O sea, que se utiliza muy poco para correas sincrónicas. Y muy rara vez se utilizan correas sincrónicas, a no ser en las movilidades. Después, en otros casos, no se utiliza mucho, pero les he puesto acá de todas maneras cómo hay que hacer su cálculo, el dimensionamiento, que es muy parecido a la que nosotros hemos hecho. Muy parecido. ¿De acuerdo? Bueno, así sería. ¿Se entendió este capítulo? Sí, Una Muy bien. cosa, Inge. Sí, Estaba viendo esta ecuación para encontrar la
la fuerza resultante, ¿no? Que va a ejercer la polea sobre el eje. Sí, Aquí cuando sumamos el T sub 0, ¿no debería ser 2 veces T sub 0? eh, 2 veces T sub 0, sí. Tienes razón, gracias. Ahí, está bien. Muy bien. Está bien, gracias. Muy bien. Dije, una duda. Sí, Si, por ejemplo, sobre el eje solo tuviéramos, o sea, solo estuviéramos trabajando con una polea, ah, tendríamos que igual en el gráfico, o sea, para la parte del dimensionamiento del eje, tendríamos que igual tomar en cuenta lo que vendría a ser el momento torsor. claro. Todo elemento que gira está sometido a torsión. Siempre. O sea, lo más importante en un eje es la torsión. Esto es a la flexión. La gran mayoría de los técnicos no lo toman en cuenta, porque nuestros ejes son cortos. Esto es solamente para la flexión. Para la torsión es este, momento torsor. Siempre aquí están, de acá sacas el momento torsor. Y el momento torsor es constante en todo el eje, ¿no? Sí, ¿Está claro? sí, está claro, Inge. Gracias. Bueno. ¿Alguna otra consulta? Bueno, quedamos entonces ahí y el miércoles entramos a cadenas. Esto lo voy a subir esto porque hemos corregido, ¿ya? Ya, Inge, gracias. Bueno, chao, chao, muchachos. Nos vemos el martes, Inge. Oh, chao, chao, chao.